presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a Deusto Business School por confiar en nosotros para la presentación de esta obra. Gracias, Daniel Lacayo, por acompañarnos. Gracias a todos. Me honra daros la bienvenida esta tarde como presidente de la Fundación Rafael del Pino. En esta sala, al principio de nuestra aventura fundacional, es donde celebrábamos todos nuestros actos, aquí en Atril, que había aquí. Ha hablado, por ejemplo, pues, el presidente Clinton en la conferencia inaugural de las actividades de la Fundación. Todas nuestras actividades se desarrollaban en esta sala. Hoy, la verdad que gracias al esfuerzo de un pequeño equipo, pero muy entusiasta, muy profesional y muy compenetrado, tenemos montones de actividades. La verdad que a veces es un poco apabullante, porque hoy mismo, por ejemplo, simultáneamente estamos celebrando esta tarde 4 actos, de ahí que no hayamos podido ir al auditorio, pero aquí pues estamos muy bien y os damos la bienvenida. Me toca, lo siento, ya sé que no venís a escucharlo a mí, sino a Daniel Lacayo, pero me toca hacer una pequeña cuña publicitaria de nuestras actividades. Sabéis que por deseo de nuestro fundador, mi padre, quisimos y hemos querido y queremos y querremos poner nuestro granito de arena en la formación de nuestros emprendedores y nuestros líderes y en la defensa, algo que parece tan evidente, pero en este país desgraciadamente no lo es, de la libre empresa y del libre mercado. Tenemos unos programas de becas de posgrado, conferencias magistrales y reuniones de expertos, pero, por ejemplo, para haceros una idea de lo que ocurre esta tarde aquí, tenemos un programa de liderazgo y seguridad en la sala de al lado, que hace la Fundación junto con la Sociedad de Estudios Internacionales y la UNED. Organizan un curso de liderazgo y seguridad para 20 profesionales procedentes principalmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército. Asisten cada año y nos lo piden expresamente a nosotros este programa de liderazgo hecho en casa. Tenemos también el programa Evoluciona en la sala de arriba. Perdona, pero es que justo esta tarde hay una cantidad de cosas que me encanta contártelo para que veas cómo es el día a día de una fundación que humildemente intenta contribuir con su granito de arena al interés general. La fundación organiza el programa Evoluciona, que es un programa de formación de formadores con el fin de apoyar a los profesionales de la educación en el desarrollo continuo de sus habilidades y capacidades de liderazgo. El programa consta de 6 módulos de 4 horas cada uno, así como de recomendaciones prácticas para continuar la integración de los aprendizajes entre módulos y la posibilidad de tener sesiones de coaching individuales para integrar lo aprendido y continuar la evolución como profesores y como personas. 40 profesores se han formado en este programa, que en este momento la Fundación está ampliando, dado los buenos resultados obtenidos en el programa piloto. En el auditorio, en el edificio de al lado, se está presentando Unleash Pangea. Nosotros decimos Pangea. En el año 2015 la Fundación colaboró con Pangea en la organización del evento de lanzamiento de esta red titulado The 2015 Starting Point. Se trata de un encuentro único en el que jóvenes con talento pueden demostrar su excepcional motivación y potencial. El evento contó con la asistencia de más de 200 jóvenes, representando en su totalidad más de 65 nacionalidades distintas, entre los 16 y los 24 años de edad, demostrando que la edad no es una limitación sino una oportunidad. Esta vez por debajo, pues nos limitan por arriba, pero por abajo tampoco hay que limitarse. Unleash es la segunda edición de este encuentro, que tendrá lugar del 8 al 11 de junio de 2016. Por cierto, en el Circo Pife, y contando con la presencia de la presidenta también, al menos eso me han dicho, si a lo mejor a ti todavía no te han dado el disgusto. Hoy se presenta el libro Pangea, que describe la iniciativa y se anuncia el lanzamiento de este programa en junio. Tenemos, como no, pues algunos programas con la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros intentamos, pues, con todas las nuevas tecnologías, alcanzar el mayor número de beneficiarios posibles de nuestros programas, pero evidentemente pues estamos asentados en Madrid y los primeros beneficiarios de nuestros programas pues son los madrileños. Con la Comunidad Autónoma de Madrid en particular tenemos un programa precioso que se llama el programa Inicia, que se desarrolla de los meses de octubre a marzo, en el que vamos a algunos institutos de la Comunidad de Madrid, llevamos empresarios y a los alumnos de cuarto de la ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado y medio superior se les habla de lo que significa
el mundo de la empresa. El objetivo es acercarlos al mundo de la empresa y a los empresarios, despertando a muchos de ellos la ilusión por iniciar un proyecto emprendedor. Además de contribuir a mejorar la percepción de la actividad empresarial en la sociedad, que nunca está de más. Se articula mediante encuentros de 1 hora de duración entre empresarios o dirigentes empresariales y alumnos. Consta de 2 partes, programa Inicia Valores del Empresario y programa Inicia Valores de la Empresa. Realizan el programa de momento 10.000 alumnos y participan empresarios que a mí me admira que se vengan a pasar por la Fundación una tarde para recibir un programa como de formación de cómo acercarse a los chavales para que los chavales de instituto pues acaben viendo que los valores que ellos puedan tener o sus sueños en un futuro no distan de lo que fueron estos emprendedores o empresarios en sus años jóvenes, ¿no? Que no son unos marcianos, ni son unos mafiosos, ni son personas extraterrestres. La verdad que es un programa precioso, que seguimos en él con la colaboración al principio de CEIM, ahora ya vamos más por nuestra cuenta, porque tengo un equipo afortunadamente pues muy emprendedor para dar ejemplo. Tenemos el programa Evoluciona, de formación de formadores, no me voy a entretener más, y tenemos la cátedra con la Comunidad de Madrid también, de la cátedra Rafael del Pino en Neurociencia en el Hospital Porta Hierro de Madrid con el doctor García Vaquero, que está estudiando cómo mejorar la vida de los lesionados medulares. Como fue una enfermedad que nuestro fundador padeció, pues la verdad que él tuvo muchísimo interés en su momento de investigar por qué no podía hacer algunas cosas y cómo evitar que en el futuro otras personas en su situación pues no pudieran hacerlas como a él le pasaba, sino que pudiera esto progresar y pudieran ser personas cada vez pues menos dependientes. Tenemos un proyecto precioso que en las próximas semanas se presentarán sus resultados, que sin lugar a dudas es una de las investigaciones más relevantes con impacto global que se desarrollarán dentro del sistema de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y me vais a perdonar, y el último ya es el que se celebra en esta sala, la presentación del libro de Daniel Lacalle. Daniel, no es mi intención quitarte más tiempo y dar las gracias a Deusto nada más por su confianza en presentar esta tarde la obra y dejar la palabra a Roger Domingo para que presente el libro de Daniel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, señora presidenta de la Fundación Rafael del Pino, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Daniel Lacalle. En nombre de Ediciones Deusto y del Grupo Planeta quisiera darles las gracias por acompañarnos hoy aquí en la presentación del nuevo libro de Daniel Lacalle, La pizarra de Daniel Lacalle, que hemos publicado en coedición con nuestros compañeros de La Sexta, a quien aprovecho también para agradecer. El libro que hoy presentamos forma parte de una colección que inauguramos hace cosa de un mes con el libro de Juan Ramón Rayo, que presentamos en esta misma sala, en el que se invita a economistas que colaboran con el programa La Sexta Noche, a través de sus pizarras económicas, a desarrollar lo ahí tratado con algo más de extensión. Tanto por la duración de la sección, apenas unos 20 minutos, como por el debate que se genera a continuación con los tertulianos que participan en el programa, suele ser complicado tanto para el economista como para el público televidente profundizar en los contenidos que se presentan. Es por ello que esta colección pretende ser este espacio complementario para que tanto autores como lectores puedan ir más allá y explicar unos y aprender otros aquellas cuestiones fundamentales para entender la realidad económica que nos rodea. Como decía, este es el sexto libro de Daniel Lacalle y el cuarto que escribe en solitario. Hago hincapié en el número de libros publicados por Daniel porque creo que estamos en un momento en el que podemos hablar de un corpus teórico sólido y con cierta enjundia, y en el que sobresalen una serie de patrones comunes que se repiten a lo largo de todos los libros y, como veremos, también en el libro que hoy presentamos. El primer libro de Daniel, titulado Nosotros los mercados, lo publicamos en marzo de 2013. Recordarán en aquel momento que había una máxima, y no solo desde ciertos sectores de la izquierda, según la cual los mercados nos atacaban. Pues bien, a esto respondía Daniel diciendo que no es que los mercados nos atacaran, sino que lo que hacían era precisamente defenderse.
Poco después, a fines de aquel mismo 2013, en el que toda Europa estábamos en plena crisis de deuda pública y privada y se discutían cuáles eran las medidas más apropiadas, si la austeridad o bien medidas de corte neo-keynesiano, Daniel respondió con un libro que se titulaba Viaje a la libertad económica, y en el que planteaba que la austeridad no solo era necesaria, sino también imprescindible. Y no solo la austeridad, sino también el recorte de gasto innecesario para atajar la crisis. No se trataba de una crisis de liberalismo excesivo, decía Daniel, sino más bien de intervencionismo endeudado. Un año después, en noviembre de 2014, empezamos a ver las consecuencias de la que hemos venido a llamar la revolución del fracking, que supuso que en aquel entonces el precio del crudo, y debido sobreviento al incremento de la producción en Estados Unidos procedente de explotaciones de fracking, bajara de golpe de los $100 largos por barril a poco menos de los 50. En este momento, Daniel consideró apropiado escribir sobre esta cuestión, toda vez que es especialista en energía, además de economista, y el resultado fue La madre de todas las batallas, en el que explicó las razones geoestratégicas que estaban para que nos permitiera entender lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Un poco más tarde, en septiembre de 2015, Daniel publicó, junto con Emilio Ontiveros y con Juan Torres, Hablando se entiende la gente, un libro que presentamos también en esta casa, y en el que tres economistas de distinto signo ideológico debatían sobre las reformas imprescindibles para dejar atrás de una vez por todas la crisis económica. El ejercicio consistió en juntar a tres economistas de corrientes doctrinales distintas, como Daniel Lacalle, que como todos ustedes saben es liberal, Emilio Ontiveros, que es socialdemócrata, y Juan Torres, que es un poco más socialdemócrata, para que más allá de las diferencias ideológicas y más allá de todos los debates y fricciones que existen en cualquier tertulia televisiva, en cualquier programa de radio, en redes sociales como Twitter, pues buscaran los puntos en común acerca de aquellas cuestiones en las que estaban de acuerdo para alcanzar este objetivo común, que no era otro que la recuperación de nuestra economía. Y si entre los tres economistas en aquel momento había consenso en que estábamos dejando atrás la crisis económica, había también consenso en que lo hacíamos con una mochila de 5 millones de parados. Sobre el paro, sin duda la mayor lacra social de nuestro país, y con la intención de explicar sus propuestas para atajarlo, escribió Daniel su siguiente libro, titulado Acabemos con el paro, y que vio la luz a fines del pasado 2015. En él, Daniel explicaba qué cuestiones de nuestro mercado laboral no funcionan, cómo y en qué medida deberíamos cambiarlas y por qué tenemos un paro sistémico. Como vemos, la obra de Daniel se caracteriza por el apego a la realidad, es decir, por ese intento de dar siempre respuestas a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por la profundidad en el análisis, por la profusión de datos económicos, y en este sentido Daniel tiene una virtud, y es que en sus libros no solo habla él, sino que también da voz a los datos, siendo estos los que al final tienen siempre la última e indiscutible palabra. Hablan los datos y Daniel nos explica por qué son lo que son y por qué dicen lo que dicen. Asimismo, Daniel se caracteriza por una prosa amena, clara, ágil y al alcance de todos los públicos, motivo este por el cual tiene tantos seguidores y tantos lectores, tanto en sus libros como en sus artículos y en sus comentarios en las redes sociales. El libro que hoy presentamos, La pizarra de Daniel Lacalle, en el que nos propone las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro, responde también a estos patrones, y no me cabe ninguna duda, y esto también es un común denominador de todos sus libros, que será un nuevo hito y un nuevo bestseller en la literatura económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a todos, gracias querida María, presidenta de la Fundación, Rafael del Pino, Roger, director de Deusto Editorial. Querido Daniel, gracias por permitirme presentar de alguna forma, o por lo menos intervenir en esta
en esta presentación del libro, portavoz del Grupo Popular de la Asamblea, concejales. Bueno, estoy viendo además muchos amigos. Gracias a todos y gracias de una forma especial, María, por habernos también permitido a todos escuchar y saber y conocer algunas de las cosas maravillosas que se hacen en este lugar. Maravilloso, que es maravilloso no solamente por el entorno en el cual estamos, que esto es una verdad objetiva, sino sobre todo por el trabajo que se desarrolla en la Fundación, importantísimo, un trabajo además pues que de alguna forma complementa una tarea empresarial, pero que sin embargo pues incide en algo que desde luego para mí como presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que para todos nosotros es fundamental, que es la formación. Esa formación que se da en la Fundación Rafael del Pino también tiene mucho que ver con este libro, porque este libro de Daniel Lacalle no es solamente un libro de divulgación, es un libro de formación, es un libro de educación económica, es un libro que tiene muchísimas cualidades que yo voy a tratar de resumir de una manera muy breve, algunas ya se han dicho, y también al tiempo que hago eso pues voy a tratar de hablar un poco de Daniel, teniendo en cuenta que además yo no soy objetiva, no lo puedo ser, porque a Daniel es una persona a la que yo, además de un gran cariño, tengo muchísimo respeto profesional. Creo que es un gran profesional en todos los sentidos, y no voy a decir que lo hace todo bien, porque entonces se viene arriba y luego ya es completamente imposible de tratar, pero realmente es un gran profesional, y en todas aquellas facetas conocidas de él y también en las desconocidas, pues realmente Daniel es una persona que hay que tener en cuenta, y yo como presidenta de una comunidad autónoma pues tengo el privilegio no solamente de poder compartir una amistad, sino sobre todo el poder ser la persona que recibe sus opiniones, algún consejo y espero que también críticas, aunque me gustaría que fueran las menos posibles. No porque no me las tengas que hacer, que por supuesto todas las críticas son muy bienvenidas, sino porque espero equivocarme lo menos posible. Es un libro, y aquí se ha dicho, que trata de economía, pero no solo trata de economía, trata de política también, en definitiva, y sobre todo pone en relación ambas cosas, la economía y la política, y además a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos años y también a la vista de lo que va a ocurrir o puede ocurrir, además en un momento donde tanto a nivel político como a nivel económico realmente pues preocupa, interesa a muchísimos ciudadanos y ciudadanas, y por tanto pues es un libro que está de absoluta actualidad. Yo quiero decir que, antes de entrar en ningún detalle, que este libro de alguna forma es la demostración realmente palpable de que los nuevos formatos televisivos, además de ofrecer entretenimiento, pues nos ofrecen información, también nos forman. Por ello yo creo que todas las reflexiones de Daniel, todas ellas en el libro, que es un libro que se lee muy fácil porque está muy bien escrito, cosa que no es sencilla, pero en este caso hablar de economía, que se entienda y que además esté bien escrito, pues todo eso Daniel lo ha conseguido, y de alguna forma pues explica una serie de ideas de una forma muy amena y muy pedagógica y muy rigurosa también. Aquí ya se ha hablado del origen de estos libros, un programa de la Sexta Noche, La Pizarra. Indudablemente es un espacio que convoca a los mejores economistas de diferentes ideologías políticas para impartir lo que el propio Daniel llama la educación financiera, en un momento que, como decía, pues es especialmente importante, porque está todo muy, muy relacionado. En el caso de Daniel, él asume esa responsabilidad de esa educación financiera desde un punto de vista de la economía liberal, que por tanto a todos los que somos liberales nos resulta especialmente grato, pero indudablemente hay que agradecer y reconocer ese enfoque plural que desde el programa se practica, al menos en eso, y también en otras cosas, pero sobre todo en esto. Decir que Daniel es una persona muy conocida, él es ya, aunque no quiera, un personaje televisivo, porque aparece de manera constante en muchos medios de comunicación. Yo creo que es muy importante
la presencia en los medios de comunicación, porque permite poder llegar a muchas personas de una manera muy directa y frente a quienes reniegan o tienen más recelos respecto a la falta de rigor que puede suponer para el profesional, en este caso de la economía, de las finanzas. La aparición en los medios yo creo que es un esfuerzo interesante, positivo, sobre todo porque de alguna forma también puede condicionar las opiniones y puede dar una formación que es muy necesaria, que la ciudadanía, que no tiene otras formas para poder acceder a ese tipo de información, tenga. Por tanto, aparte de su faceta como personaje televisivo, yo no voy a hacer una descripción exhaustiva de la vida de Daniel, pero sí he de decir que él, además de ser madrileño, es todavía muy joven, menor de 50 años, y por tanto jovencísimo. Sobre todo, algo que muchos sabemos, pero que yo quiero destacar en este momento, es una persona con una muy sólida formación académica, con un par de títulos universitarios, unos cuantos, no voy a decir cuántos porque se nos puede acusar de pedantería. Autor de 6 libros y además con una trayectoria y una carrera profesional en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la actualidad también en España, en diferentes empresas de todo tipo, como analista, como gestor financiero, en definitiva un profesional de éxito, de éxito reconocido, que, como les decía hace un momento, decide de manera voluntaria aportar a la sociedad también, haciendo pedagogía y contribuyendo a formar y a conformar las opiniones. Esa es su faceta precisamente de comunicador, de autor, que ambas están indudablemente muy relacionadas en un libro que se llama La pizarra de Daniel Lacalle, que proviene directamente de intervenciones, muchas de ellas televisivas, pero es en esta faceta y en estas páginas de este libro en las cuales, lo ha dicho Roger Domingo, pues se profundiza en lo que para Daniel son las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro. Creo que esto es lo primero que hay que destacar del libro. El libro no solo habla de presente, también habla de futuro, habla de todas esas reformas económicas que son imprescindibles para buscar una prosperidad a largo plazo. Daniel cree que nuestro país, yo también lo creo, tiene un enorme potencial que se ha visto cercenado por determinadas políticas erróneas, equivocadas, que se han aplicado en determinado momento no demasiado lejano, que no nos han permitido crecer, y lo que él piensa en consecuencia es que España lo que necesita es que se le deje crecer. El denominador común de las soluciones que plantea en el libro es la apertura y la flexibilidad, la disminución del intervencionismo como buen liberal, y dejar que sea la propia sociedad, a través de los mecanismos que ofrece una economía de mercado, libre competencia y una administración pública eficiente, ambas las que puedan alcanzar estos objetivos. Y lo cierto es que, con independencia de que se pueda coincidir más o menos ideológicamente, de que pueda haber más o menos discrepancias, creo que en cada lector que aborde este libro, en cada uno de ellos, estas 10 propuestas todas son muy interesantes y sobre todo dan pie a reflexiones también interesantes y además muy necesarias en un momento como el actual, especialmente en un momento como el actual. Y yo quiero destacar unas poquitas con las que quizá coincido especialmente, porque de hecho en la Comunidad de Madrid las aplicamos, o al menos tratamos de hacerlo, y muchas de ellas pues se ha constatado el acierto de las mismas. Por ejemplo, la apuesta por mantener la reforma laboral, una reforma laboral que ha servido de manera indudable para estimular la creación de empleo. En Madrid, en el año 2015, que acaba de terminar, se han creado más de 107.000 puestos de trabajo. El paro ha descendido, acabamos de conocer los datos hace apenas unos días, en el último mes. 4.106 personas han dejado de estar en el paro, pero en el último año 45.007 personas. Esto son muchas personas. Evidentemente es una política que está dando resultado. Nosotros tenemos una tasa de paro que es casi 5 puntos inferior a la media de España. 1 de cada 5 empleos nuevos que se crean en España se están creando en Madrid. Y lo que es más importante, por primera vez, quiero detenerme solamente para dar este dato, por primera vez está descendiendo el paro en sectores donde era
prácticamente imposible que lo hiciera, menores de 25 años y parados de larga duración. Y además, con un crecimiento también del empleo indefinido, un 1,9%. El 82% de las personas que trabajan en Madrid ahora lo hacen con un contrato indefinido. Perdónenme los datos, pero creo que es importante darlos para ver que realmente, y al margen de que pueda haber cosas que son susceptibles de ser criticadas, la reforma laboral está dando resultado, desde luego en Madrid lo ha dado. En segundo lugar, una baja presión fiscal. A mí me parece que es algo, Daniel lo explica en el libro, que es absolutamente necesario. Es lo único que de verdad permite que la economía crezca, que el consumo aumente, que la inversión también pueda aumentar. Nosotros lo estamos viendo en Madrid, que es la región con una fiscalidad más baja. No tenemos exento el impuesto de patrimonio, bonificado al 90% el impuesto de sucesiones y donaciones a las transmisiones patrimoniales entre padres e hijos y entre cónyuges, y una serie de rebajas fiscales, tanto el impuesto del tramo cedido de impuesto de IRPF como el resto de los impuestos cedidos, que realmente pues está dando resultado. Hablar también, otra de las cuestiones que plantea Daniel, que para nosotros son de especial importancia, la apuesta por el I+D+I, de manera clara. Y yo creo que esto es una responsabilidad además que excede del ámbito público, que tiene mucho que ver también con el sector privado, con las propias universidades, tanto públicas como privadas, con las empresas, con el tejido social en general, y decir en ese sentido pues que nosotros desde luego nos hemos comprometido y esperamos poder llevarlo a cabo a lo largo de la legislatura, poder elevar la inversión, el dinero, el gasto en I+D+I al 2% del PIB. También, y quiero destacar de una manera especial, y el libro lo desarrolla, la necesidad, yo diría imperiosa necesidad, de una regeneración democrática de nuestra política y una erradicación de la corrupción, uno de los grandes males que padecemos en nuestra sociedad actual. Y desde luego en esto, pues yo también aquí aprovecho para vender mi libro, que no es un libro que se lee, pero es un libro de la gestión del día a día, que creo que estamos dando pasos importantes y absolutamente demandados por la sociedad. Ayer mismo, hoy es miércoles, ayer martes aprobamos en el Consejo de Gobierno un proyecto de ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia, que es pionero y que realmente pues es un texto muy avanzado, que incide en eso, en la transparencia, y que complementa además el portal de transparencia que se ha puesto en marcha, y que junto con el plan de regeneración democrática que estamos poniendo en marcha mediante esto, no lo voy a explicar porque aquí hemos venido a hablar del libro de Daniel, no del mío, pero supone una serie de reformas legislativas de muchas leyes, la ley electoral, la ley de gobierno y de administración, la ley de incompatibilidades, incluso el estatuto de autonomía. Se dan pasos sustanciales, entre ellos la eliminación de los aforamientos de todos los diputados, de todo el gobierno, también el mío como presidenta del gobierno, la limitación de mandatos del gobierno a 2 legislaturas, la apertura de listas, el cambio de las circunscripciones, la reducción de diputados, ir a un nuevo sistema de incompatibilidades para evitar situaciones como las que hemos vivido. En definitiva, lo que Daniel plantea en el libro, la necesidad de avanzar en esa regeneración democrática y luchar contra la corrupción. Y también la reivindicación, es un tema importantísimo, de uno de los 10 puntos que plantea Daniel, la mejora de la educación y la libertad de elección, que yo creo que son cuestiones ambas irrenunciables. La libertad de elección de los padres del modelo educativo que quieren para sus hijos. Y esto no es en modo alguno incompatible en absoluto con trabajar por una educación pública de calidad, que es obligación desde luego de las administraciones, pero respetando y garantizando ese derecho de elegir. Y además de proponer todas estas políticas, Daniel también nos advierte de los riesgos que nuestro país afronta si comete los mismos errores que se cometieron en el año 2008, eso que él denomina en el libro los mal llamados pactos de progreso, que no son tales, sino que son los pactos del retroceso, como bien hemos podido ver analizando las consecuencias de determinadas políticas de anteriores gobiernos. Yo lo creo así, coincido con él en muchísimos planteamientos del libro, creo que prácticamente en todo. Lo he leído, pero lo voy a volver a leer con más detalle porque es
aparte muy interesante, pero yo voy a hacer una lectura crítica para ver si puedo encontrar algún punto de discrepancia. En todo caso, les recomiendo que miren específicamente algunos de los gráficos que ilustran el libro. En concreto, en la página 81 hay uno que habla de la tasa de empleo según el índice de libertad económica, y lo que viene a demostrar es que en lo alto de la curva está Madrid y al final de la curva están Extremadura y Andalucía. Esto es lo que marca las diferentes políticas económicas y el resultado finalmente en creación de empleo, que en definitiva es lo que de verdad a los ciudadanos les importa y les interesa. La urgente necesidad de revisar el sistema de financiación. Aquí no solamente me has leído el pensamiento, sino que voy a reclutarte, porque realmente este sistema de financiación que tenemos a los madrileños nos machaca. 157 euros cada madrileño deja de percibir en relación con lo que percibe la media del resto, lo que vienen a ser unos 1.000 millones de euros al año menos. Es decir, aportamos, pero no recibimos ni muchísimo menos conforme a lo que aportamos. Creemos evidentemente en la solidaridad de España, que es una nación, y esto no es un reino de taifas. Los que más tenemos que aportar a los que menos tienen, pero no hasta el punto en que se produzca esta esta injusticia absoluta, donde se está castigando no solamente a aquellos que más aportamos, sino a aquellos que mejor gestionamos. Y lógicamente pues es una reivindicación en la cual desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a ser absolutamente combativas. Y por último, esa idea también que refleja Dalén en el libro, de que la administración tiene que ser ágil, eficaz y rigurosa, no para perpetuar el bienestar del Estado, sino el estado del bienestar, que creo que es una idea absolutamente interesante. Bueno, yo pensaba decir más cosas, pero creo que ya he dicho más de la cuenta, porque aquí estamos para escuchar a Daniel, pero sí quiero terminar diciendo algo. Él comienza el libro, os lo recomiendo a todos. Es un libro magnífico, lo decía al principio y lo reitero ahora. Está bien escrito, se entiende todo, incluso para personas que prácticamente no tengan ningún tipo de noción económica. Es un libro apasionante, es un libro muy pedagógico y es un libro que a mí me parece también muy necesario. El libro comienza en el preámbulo diciendo que cuando España lo hace bien, se sale. Bueno, pues yo en este caso concluiría diciendo que cuando Daniel lo hace bien, se sale, y en este caso, Daniel, te has salido porque el libro está realmente bien. Muchísimas gracias, Daniel, por haberme invitado a participar en este acto de presentación, pero sobre todo, muchísimas gracias por haber escrito este libro, y gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí también en la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por esas palabras tan estupendas. Muchísimas gracias, María, y a la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias. Esto siempre con la oportunidad de publicar con vosotros, que siempre es un placer. Y muchas gracias a La Sexta, ¿no? La primera vez que yo fui a La Sexta, en la que he coincidido con Teo, hemos estado alguna vez con Cristina, la primera vez que yo fui a La Sexta, estaba la actual alcaldesa de Barcelona, y caminábamos camino al estudio, y que es su marido, ¿no? Decía su marido: es que no se debe invitar a gente que diga estas cosas que tú dices. Entonces, yo decía, lo importante al final no es, obviamente, que discrepemos de una manera radical, ¿no? Lo importante es que exista la oportunidad de debatir, y que cada uno de nosotros, como personas inteligentes y como personas con criterio, nos demos cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Una de las críticas que se suele hacer a los que se mal llama economistas mediáticos, es que los economistas deben estar encerrados en un despacho investigando y haciendo enormes papeles que digan que 2 más 2 son 6. Por favor, sobre todo que digan 2 más 2 con 6, que son 6, que es lo que más subvenciones da luego si alguien quiere recibir un poco de trabajo de ciertos estados. Pero no es esa nuestra labor. La labor fundamental debe ser precisamente la de divulgar, debe ser precisamente la de
no caer en el endiosamiento de acercarnos a la gente y decir, usted no sabe, déjeme que yo le explique. Sobre todo déjeme que yo le explique, porque cualquiera que haya vivido ya, pues llevamos desde el año 50 y tantos, 156 crisis, dirá, pues me parece que ustedes también tienen que bajarse un poquito del púlpito, y hay que bajarse del púlpito. Y hay que bajarse del púlpito y hay que luchar y hay que ir a los sitios donde se está radicalmente en contra de lo que piensas y hay que defender nuestras posiciones, ¿no? La primera mentira, ¿no?, es decir que yo soy economista y no hablo de política. Eso es una mentira. Y todo el que lo dice ya deberíamos de sospechar. Todo el mundo tiene una visión, una opinión, una ideología que informa lo que considera que funciona mejor para la sociedad. Y eso está también dentro de la disciplina económica. Decir que la teoría económica está exenta de esa ideología es falso cuando es una ciencia social y por lo tanto no exacta. La idea, por lo tanto, a la hora de acudir a los platos de televisión, a las radios, etcétera, es precisamente no solamente debatir, no solamente mostrar que no estamos equivocados, sino convencer a las personas que no tienen por qué partir de la base de darnos un cheque en blanco pensando que todo lo que decimos es infalible. Y además, por supuesto, cambiar de opinión. Y cambiar de opinión es importante, porque una de las cosas que ocurre es que la economía como ciencia social nos da sorpresas. En el libro comento cómo en el año 2011, cuando yo acudí a los estudios de la CNBC en Reino Unido, en Londres, nadie, y cuando digo nadie, en el consenso estimaba que España en el año 2013 iba a estar creciendo y creando empleo. Nadie se imaginaba que España iba a ser uno de los países que más crecía de la Unión Europea y tampoco se imaginaba que era un país que iba a estar reduciendo el desempleo a niveles exactamente iguales a los que estaba destruyendo precisamente ese mes. Esta última cifra de empleo que hemos recibido, hemos visto una caída de 57.000 personas en el paro y en aquel mes aumentaba en 57.000 y yo recuerdo que algunos medios de comunicación se congratulaban de que solamente habían caído en 57.000 en vez de en los 80.000 que había caído el mes anterior. ¿Cuál es, por lo tanto, la idea de esta colección? La idea de esta colección es fundamentalmente lo que todos los que dialogáis conmigo en las redes sociales o en los foros que sean, me decís siempre, si no les dejan hablar, Lo primero le pasa a Cristina, que tampoco le dejan hablar, ¿no? Hoy ya está en un plató en el que le han preguntado de todo, pero siempre repiten lo mismo sin dejar hablar de lo que quieres decir. Primero que no puedes transmitir todo. No puedes transmitir todo, pero sí es importante plantear las bases de algo que salte la chispa, por lo menos del interés y segundo de la duda, pero tercero y lo más importante de la esperanza. Hay que ser optimistas. No hay que ser optimistas desde el punto de vista alocado, desde el punto de vista soy optimista, me tiraré por un puente que seguro que hay alguien que me recoge. No, sino desde el punto de vista de hay un puente, a ver cómo lo cruzo, hay un puente, a ver cómo salgo. Y la razón por la que hay que ser optimista es porque tenemos las herramientas para hacerlo. No es una cuestión baladí, no es una cuestión política, no es una cuestión de ignorar nuestras debilidades, es una cuestión de poner nuestras debilidades y nuestras fortalezas dentro de la balanza y ver cuáles de esas fortalezas podemos continuar desarrollando y cuáles de esas debilidades debemos ser conscientes de ellas y también tomar en cuenta a la hora de acometer nuevas reformas. La idea de presentar 10 reformas en el libro parte precisamente de la base de lo mucho que hemos conseguido y lo que tenemos que haber aprendido de los errores del pasado.
Los errores del pasado todos los conocemos. Hemos acudido en exceso al endeudamiento, se han producido una serie de desequilibrios estructurales dentro de la economía y nos hemos olvidado de factores esenciales como son la competitividad, la atracción de capital y en algunos casos la importancia de, bueno, no, en algunos casos no lo hemos olvidado, sino que es que los hemos negado, ¿no? La importancia de la creación de empresas y para la creación de empleo y para conseguir mejorar cambiar nuestro patrón de crecimiento, que todo el mundo habla de modelo productivo, pero lo importante es que venga desde donde los que lo conocen, que son las empresas. En el libro, por lo tanto, la idea es acometer aquellas reformas que tienen tres efectos, desde mi punto de vista, esenciales. El primero, continuar mejorando en lo que lo hemos hecho bien. El segundo es evitar volver a caer en los errores de lo que hemos hecho mal. Y eso es una tentación que desafortunadamente, como tú estabas mostrando y como hemos visto en los resultados del déficit recién publicado, hemos visto que las regiones del cambio lo que han hecho ha sido el recambio, el retroceso a exactamente lo mismo. Son las que más impuestos han subido, las que más han gastado por encima de sus objetivos y las que más han aumentado sus desequilibrios. Es decir, los errores, la tentación de caer en esos errores no es pequeña. Y como tú decías, es que también lo bueno de tener comunidades autónomas y lo bueno de tener distintos modelos de gestión es que se ven los que funcionan y se ven los que no funcionan. Es que se ve cómo las regiones que tienen una menor presión fiscal, que tienen como pilar central la atracción de capital, la creación de empresas, el apoyo al emprendimiento, son aquellas que están con menor tasa de desempleo, con menor riesgo de caer en desequilibrios, con mayor financiabilidad, porque al fin y al cabo los servicios públicos hay que financiarlos, y que además están saliendo de la crisis más rápidamente. Pero es importante la tercera pata. No solamente es lo que hacemos bien y lo que no repetir lo que hacemos mal, sino además crear las condiciones para que desde la sociedad civil España siga viéndose desde el extranjero, desde fuera, como un país de oportunidades. Es muy importante que la confianza en nuestro país, y por eso hay un capítulo de regeneración, un capítulo de educación, un capítulo de todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, porque es esencial que no solamente seamos un país que crezca más después de una crisis, no solamente somos ser un país que está creando empleo después de una importante reforma, después de haber destruido una enorme cantidad de empleo, sino que eso sea sostenible. Que todos estos jóvenes que están aquí, algunos de pie, sufriendo estoicamente mis palabras, pues sepan que es aquí donde van a crear su futuro y que su futuro lo van a crear ellos. No se lo voy a dar yo, ni se lo va a dar Roger, tampoco se lo va a dar Cristina. Cristina va a ayudar, pero yo les bajo el abono transporte. Eso es lo importante. Bajar el abono transporte, pues que son... pero eso es importante, no. Pero eso es importante. Pero fíjate que estas cosas son importantes porque bajar los costes de los servicios públicos es algo que no debería ser algo que se convierta en una anomalía. Es que es lo que tenemos que hacer. Igual que cuando tenemos una empresa, igual que tenemos todos, lo que estamos intentando es ofrecer unos servicios de mayor calidad a menor precio, y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es en Madrid tenemos uno de los sistemas, yo que he sufrido durante 10 años el de Londres, tenemos un sistema de transporte público que no solamente es barato, sino que además es fantástico. Y nos quejamos muchas veces de vicio. Pero bueno, cambiando de este, esa parte de regeneración no viene de
decir los políticos, ¿no? Como si los políticos fueran extraterrestres que han salido y han aparecido de repente a gestionar nuestra vida. Los políticos son parte de la sociedad y la política es parte de la sociedad, y nos tenemos que involucrar todos, a la hora de exigir y a la hora también de aportar, ¿no? Y a la hora de aportar soluciones. El emprendimiento, la competitividad, la innovación, todos estos elementos no van a surgir porque los decida exclusivamente un comité o un gobierno, o porque lo ponga encima de la mesa un partido político. Van a surgir porque nosotros participamos de ello. Entonces, si uno mira estas 10 propuestas, yo me gustaría, ya que obviamente no voy a deciros lo que dice el libro, porque entonces no lo compráis y luego me echa la bronca Roger, ¿no? Y hay que comprar, pero sobre todo comprarlo, luego si no lo leéis no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que...? Hay una parte muy importante. España es un 1% del Producto Interior Bruto del mundo, un poquito menos, y es una de las 10 economías más importantes de la Unión Europea, pero la Unión Europea es solamente el 25% del Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, no podemos caer en el error del ombliguismo, de pensar que la Unión Europea es como es el mundo y el resto no ocurre. Entonces, nuestra posición en la Unión Europea es esencial. Nuestra posición en la Unión Europea es esencial y tenemos que cambiar el chip para que la posición de España en la Unión Europea sea de liderazgo y no sea de unirse al club de los que han aprobado por 4, bueno, que los que han suspendido con un 4 y quieren que le suban la nota al 5. España tiene que ser líder a la hora de convertir a la Unión Europea en un motor de crecimiento global. La Unión Europea no puede continuar siendo una fuente de estancamiento, de retroceso, no puede ser un ente burocrático en el que el riesgo de desmembramiento se genere porque los que se quieran ir son precisamente los que crean más empleo, los que crean más empresas y los que generan mejores condiciones para el crecimiento. Eso es muy triste. Y yo que he vivido en el Reino Unido, y de eso me da mucha pena ver que la Unión Europea se convierta en una especie de club en el que se desmembre a aquellos que lo hacen mejor. Y tenemos ahí una labor esencial. Mirad, yo viajo por todo el mundo y yo sé que nosotros somos los primeros en criticarnos, somos un país que nos criticamos mucho, pero España es un país que ha sido una sorpresa para el mundo entero. Se han revisado al alza las estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto 6 veces consecutivas en un año. Eso fue el año pasado. Y eso ocurría mientras se revisaban a la baja las estimaciones de crecimiento del mundo, de China, de Brasil, de Francia, de Alemania, ¿no? Entonces, hemos sido una sorpresa. Hemos sido una sorpresa positiva y además hemos sido una sorpresa positiva porque como la percepción de España es que es un país de oportunidades para invertir, ha sido también el 4º mayor centro de atracción de capital de la OCDE. Eso no podemos ponerle escollos a eso, sobre todo porque es muy sencillo. La Unión Europea es aproximadamente un 5% de la población del mundo, alrededor del 20% del Producto Interior Bruto, pero es el 50% del gasto social. Si queremos que ese gasto social se mantenga, lo que no podemos pensar es que se va a sostener desde el endeudamiento, desde los desequilibrios, desde la política del avestruz y desde la negación de la necesidad de atraer capital del mundo. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque entonces ese desequilibrio entre esas 3 cifras terminará cargándose la última, que es la que no queremos que se hunda. Para mantener unos servicios de calidad, para mantener una situación de prosperidad, lo que tenemos que continuar haciendo en España es seguir siendo un ejemplo para el mundo. Pero ya no solamente ser un ejemplo de salir de la crisis, eso está muy bien, sino de ser un ejemplo de decir, oiga, este es un país que año tras año, en momentos de bonanza y en momentos más difíciles,
no solamente aprovecha los momentos de bonanza para mejorar su posición financiera, la política de la hormiga, sino que además en los momentos de crisis tiene crisis menores, porque los momentos de crisis llegarán, no vamos aquí a pensar que se acabó la crisis y vamos a vivir en la alegría siempre, ¿no? Y yo incidiría en la importancia de que desde la sociedad civil transmitamos la necesidad de la responsabilidad presupuestaria en todo. En España, las familias han reducido su endeudamiento a niveles del año 2006. Las empresas están ligeramente por debajo, sobre todo las pequeñas y medianas. Ha habido un esfuerzo titánico. España ha hecho un esfuerzo de más de 15 puntos del Producto Interior Bruto entre déficit comercial y déficit fiscal en 4 años, creciendo y creando empleo. Para que os hagáis una idea, no hay ninguna economía en el mundo que lo haya hecho de esa manera. O sea, así que nos podemos poner una medalla. Pero nos ponemos poner una medalla, lo que no podemos hacer es ponernos a descansar, porque los desequilibrios continúan. Tenemos una alta deuda pública, que ahora mismo nos supone un problema, porque los costes son bajos y apoya el Banco Central Europeo, pero eso no dura siempre. Lo saben los japoneses, lo saben los norteamericanos, lo saben los británicos, lo sabe cualquiera. Segundo, tenemos otros desequilibrios muy importantes. Tenemos que continuar reduciendo el desempleo y el desempleo juvenil. A mí me parece que no se dice lo suficiente que el desempleo juvenil ha caído un 11% anualizado, ¿no? Un 11% con la economía como está en el resto del mundo es muy importante. Y tenemos que seguir haciéndolo. Pero claro, tenemos que seguir haciéndolo pensando que nosotros no estamos dándole el lujo al mundo de invertir en nuestro país. Nosotros no estamos dándole el honor a la gente de gastar su dinero y de invertir su capital en este país para perderlo. Tenemos que crear las condiciones para que eso ocurra. Tenemos que crear las condiciones para que eso ocurra y no podemos partir de la base de rechazar. Estoy viendo estos días comentarios de alguno que se ha cancelado un gran proyecto de inversión que supone más de 16.000 puestos de trabajo, y es que eso no es lo que nosotros queremos. Hombre, con todo mi respeto, lo que nosotros queremos es que la gente trabaje y que la gente tenga oportunidades. Tenemos que ser líderes en atracción de capital, tenemos que seguir siendo líderes en aumento de exportación y en cuota de mercado, y tenemos que mejorar nuestros desequilibrios desde la conciencia de que aumentándolos volveremos a caer en los mismos errores del pasado, y luego entonces no le vamos a tener la capacidad de echarle la culpa. Bueno, le echaremos la culpa probablemente, pero mi querido George Bush Jr. pues ya no está por ahí, así que él ya no tiene la culpa, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de charlar sobre esto, y sobre todo cerrar con un comentario. Cuando uno piensa en todo lo que puede ir mal en nuestra economía, todo ello está en nuestras manos. Todo ello está en nuestras manos. Es decir, que nosotros, nuestro país, nuestras empresas, nuestros gobiernos, nuestros líderes, tienen en la llave de mitigar aquello que puede ir mal. Desde luego, como no nos va a ir mejor, es acudiendo a depender más de la deuda o de la ayuda de uno, de otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si en los próximos 5 años nos encontramos el entorno que cito en este libro, esos países van a estar preocupándose de sus propios problemas. No van a estar preocupados de un país que solamente 4 años después de haber cometido la locura de duplicar la deuda en 3 años, de aumentar el déficit comercial a 100 y pico mil millones. Un amigo mío argentino, José Luis Esper, un gran economista, decía, pero ¿cómo se les ha podido ocurrir a ustedes hacer eso, ¿no? Le llamábamos incentivar la demanda interna. Bueno, pues eso ya sabemos.
sabemos que no funciona. Y no van a venir a rescatarnos. Eso es lo que yo creo que es importante. Entonces, tenemos la llave, tenemos las herramientas y tenemos la obligación para que esos que están ahí todos de pie escuchando atentamente y con paciencia estén aquí dentro de 5 años diciéndonos los éxitos que han conseguido. Muchas gracias.